Bueno, ahora sí, su tercera y última llamada. Ahora sí, sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio a la noche de hoy, al taller que tenemos preparado. Es un taller muy interesante que lo hemos preparado para esta serie de 3 talleres de educación continua de Isaca, Puerto Rico. Recuerda que si tienes sugerencias de diferentes temas para las charlas mensuales, me puedes escribir Isaca a isacapuertorico@gmail.com, también a través de las redes sociales del WhatsApp, Facebook, el Instagram. Igualmente le puedes escribir a este servidor, su director de educación, a través de LinkedIn o los que tienen mi teléfono me escriben o cuando me vean por ahí en las diferentes actividades. Eh, Aprovecho para mencionarlos que Isaca tiene 2 certificaciones que está trabajando sobre inteligencia artificial. Cuando visiten la página van a encontrar la de Advanced in AI Audit y también van a encontrar otra que está en desarrollo que es sobre seguridad en inteligencia artificial. Así que luego al final pues vamos a tomar unos minutitos para explicarlas más en detalle, pero es bueno que sepan que ya eso se está trabajando. Por lo menos la primera ya está disponible donde se pueden registrar y acceder a los materiales educacionales, y la segunda sobre seguridad de inteligencia artificial se encuentra en la fase de desarrollo beta, así que ya pronto estará saliendo. Ya comenzamos a grabar la sesión, oficialmente arranca la charla de la noche de hoy, por favor mantener las cámaras apagadas, los micrófonos en mute. Recuerde que necesita permanecer 50 minutos para cualificar para lo que se considera un CPE. Cualquier pregunta, por favor, nos las escriben en el chat, cualquier duda, comentario, anécdotas, todo lo que tengan, déjenos saber en el chat para compartirlo con ustedes. El tema de hoy se trata sobre inteligencia artificial, reconociendo que la misma ofrece nuevas herramientas de automatización que mejoran la productividad organizacional. Sin embargo, plantea desafíos importantes de no utilizarse de forma adecuada. En esta charla, los participantes aprenderán a identificar buenas prácticas de seguridad y privacidad en el uso de herramientas con inteligencia artificial. El objetivo es proporcionar una visión comprensiva y equilibrada de los beneficios y desafíos que la IA presenta. Para eso tenemos a un profesor universitario y consultor de sistemas de información, el profesor Gerardo Ortega Carrasquillo. El señor Ortega tiene sobre 15 años de experiencia profesional en el campo de sistemas de información, en las áreas de infraestructura de redes, administración de servidores, auditoría, riesgo y cumplimiento. Cuenta con un bachillerato en sistemas de información de la Universidad Interamericana, maestría en auditoría de sistemas de la Universidad del Sagrado Corazón, y está en camino a culminar un doctorado en administración de empresas con una especialidad en gerencia de sistemas de la Universidad Ana Geméndez. El señor Ortega ha obtenido múltiples certificados en inteligencia artificial por su participación en talleres, charlas y seminarios. Por mencionar algunos, el segundo Congreso Internacional de Inteligencia Artificial, Introducción Práctica a la Inteligencia Artificial para Docentes, y Desafíos y Oportunidades en la Intersección de la Inteligencia Artificial, entre otros muchos más. Actualmente se desempeña como un Senior IT Consultant de manera independiente y es profesor de sistemas de información para la Escuela de Tecnología de la Universidad EDP University del recinto de San Juan. Así que sin más preámbulos, les presento al señor Gerardo Ortega. Gerardo, son todos tuyos. Take it away. Gracias, Alex. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta conferencia. Espero que sea de su agrado. Voy a estar compartiendo mi pantalla para que la puedan ver y entonces comenzar inmediatamente con la presentación. Deme un segundito por aquí. Me confirman, por favor, si todos la pueden ver. Ya se ve por acá, sí, se ve. Excelente. Pues bien, el tema de hoy, ¿verdad? Va dirigido a lo que es la inteligencia artificial y herramientas de seguridad y privacidad, ¿verdad? En los sistemas computacionales actuales, los modernos, ¿verdad? Como saben, la inteligencia artificial en los últimos 5 años aproximadamente ha tomado un auge gigantesco en todas las industrias, en la industria de la academia, en la industria de negocios, ¿verdad?
en fin, en todos los ámbitos ha tomado un auge bien, bien grande. Y es importante que conozcamos, ¿verdad?, los fundamentos y repasemos los fundamentos para también poder de esa manera, ¿verdad?, conocer qué aspectos de privacidad y seguridad debemos tomar en consideración. ¿Ok? Así que repasando un poquito lo que es inteligencia artificial, ¿verdad? Es eh, esta rama de informática donde se crean sistemas de información, ¿verdad? Que permiten que se realicen tareas, ¿verdad? Parecidas a las que hace un ser humano, ¿verdad? Es básicamente eso. Y utiliza pues unos algoritmos de programación, deep learning, machine learning, etcétera, que son los que permiten, ¿verdad? Que puedan entonces funcionar correctamente dentro de los parámetros que se espera, ¿verdad? De lo que es la inteligencia artificial. Y sabemos, ¿verdad? Como bien mencionamos, que la inteligencia artificial ha revolucionado en todos los sectores de nuestra sociedad, tanto en el campo académico, personal y también en el campo profesional, en todas las industrias. Si ustedes ven, eh, en la rama de la salud, los hospitales, ¿verdad? Lo que es la banca, lo que es la manufactura, lo que son los supermercados, lo que son las redes sociales, en fin, todas las áreas que usted trabaje, de alguna forma, usted va a haber integrado o por lo menos va a haber escuchado lo que es inteligencia artificial. Y hoy en día, herramientas como Google, ¿verdad? Que lo usamos para utilizar, ¿verdad? Para buscar información. Pues hoy en día, aparte de Google, en vez de decir Google, decimos ChatGPT. Vamos a usar ChatGPT para buscar información sobre un tema en específico, ¿verdad? Así que ChatGPT es una excelente herramienta, al igual que muchas otras también, que la vamos a estar mencionando, donde hay aspectos de seguridad que también debemos mencionar, ¿verdad? Para que podamos utilizarlo de la forma correcta. ¿Ok? Hoy en día, en nuestra sociedad, hay diversas preocupaciones, ¿verdad? En términos de lo que es, ¿verdad? La parte de seguridad y privacidad de datos. Y pues la inteligencia artificial, aparte de ser, ¿verdad? Desde el aspecto positivo, pues lamentablemente también tenemos el aspecto negativo, que es lo que debemos considerar y atender. ¿Ok? Entonces, la capacidad, ¿verdad? De la inteligencia artificial para realizar grandes volúmenes de datos con bastante rapidez, ¿verdad? Ha permitido que en el campo de cybersecurity hayan más automatización para hacer distintas tareas que normalmente nosotros como consultores las hacemos en quizás más tiempo. Por ejemplo, si yo voy a hacer una auditoría de una red manualmente, pues posiblemente me tarde un tiempo, ¿verdad? Quizás un mes, 2 meses. Pero estas herramientas me permiten hacer las mismas tareas, pero en menos tiempo. Detectar fraude, posibles ataques que puedan surgir, ¿verdad? Dentro de una compañía y ver entonces cómo yo puedo, dentro de mi, ¿verdad? Dentro de mis herramientas, tratar de buscar una solución que sea lo más factible posible para mitigar ese riesgo de ese ciberataque. ¿Ok? Es importante recordar, ¿verdad? Y esto es algo que en todas las conferencias de seguridad posiblemente se lo mencionen. La seguridad informática, o sea, que haya un sistema seguro, eso no existe. ¿Ok? Al igual también tenemos que entender que la inteligencia artificial tampoco es perfecta, ¿verdad? Puede cometer errores. Yo soy de los que pienso que utilizar estas herramientas es muy bueno, hay que integrarlas dentro de nuestro trabajo, pero tenemos que aprender a usarlas de forma ética, y eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿verdad? Eh, y una forma responsable. Por ejemplo, en el campo académico, yo que soy profesor, yo estoy dando una clase de ciencias de computadora y yo le asigno un trabajo a mis estudiantes que hablen sobre un tema, ¿verdad? Y que yo busque información sobre un tema. No es ético, obviamente,
que hagamos copy and paste de la información exactamente como ChatGPT me lo menciona, sino que yo tengo que, como profesional, tener un conocimiento vasto sobre ese tema y entonces crear un documento basado en esa información que me presenta ChatGPT de forma tal que entonces sea lo más válido posible, pero de forma ética. Lo mismo pasa con las compañías. Cuando yo voy a hacer una auditoría de sistemas, yo puedo utilizar herramientas como Perplexity para hacer investigaciones, puedo usar otras herramientas como Google Gemini, ¿verdad? Claude, etcétera, para quizás crear algún tipo de informe financiero o algún tipo de informe de ciberseguridad en compañía, pero utilizarlo de forma ética, de forma responsable. ¿Okay? Entonces, beneficios de la inteligencia artificial en la protección de los datos. Tenemos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que es la detección de los fraudes. La inteligencia artificial a mí me puede ayudar a analizar posibles patrones de comportamiento y transacciones en tiempo real, donde el sistema me permita identificar si hay algún tipo de transacción que pudiera ser sospechosa o fraudulenta. Y entonces el sistema puede crear un tipo de cuarentena en donde diga, ok, pues entonces esta transacción posiblemente sea fraudulenta, pues vamos entonces a capturarla y entonces ponerla en una cuarentena de tal forma que no me afecte, ¿verdad? Mi sistema como tal, ¿ok? Así que eso es bien importante, ¿ok? La automatización de la gestión de los datos, importante, ¿verdad? Que sepamos que uno de los beneficios de la inteligencia artificial es la automatización de tareas, especialmente si son complejas, ¿okay? Para clasificar, quizás buscar algún tipo de clasificación de datos de forma fácil, ¿verdad? Y esto me ayuda a mejorar los procesos en mi compañía. Y aquí tenemos una lámina, ¿verdad? Una gráfica que nos permite ver algunos pasos importantes, ¿verdad? Sobre cómo yo puedo ver esos posibles ataques de fraude y cómo se pueden mitigar, ¿ok? Ciertamente en la seguridad cibernética va a haber una mejoría, ¿verdad? Porque voy a tener más control, puedo monitorear mejor los sistemas, puedo identificar las vulnerabilidades posibles que haya o que existan y una personalización de la seguridad donde, por ejemplo, si yo tengo un perfil en mi red con unos parámetros, tengo tanta cantidad de servidores, yo puedo hacer quizás una auditoría automatizada donde yo pueda capturar en un informe, ¿verdad? Que me prepare la aplicación, los IP de las máquinas, si tengo servidores Linux, si tengo servidores Windows, las versiones, ¿ok? Si esos sistemas operativos están por vencer su tiempo de caducidad del ciclo de vida, recuerde que los sistemas operativos siempre tienen un ciclo de vida, normalmente son como unos 5 a 7 años aproximadamente, y luego entonces Microsoft u otras empresas como Linux le quitan el soporte porque, ¿verdad? Esto va cambiando rápido. Entonces, si no automatizamos o no personalizamos esa seguridad y no actualizamos esos sistemas, pues ciertamente van a haber muchos más riesgos de seguridad. Así que es importante, ¿verdad? Que eso también lo tomemos en cuenta. ¿Okay? Y aquí tenemos entonces también otros tipos de usos también que le podemos dar a lo que es la ciberseguridad, por ejemplo, los repuestos de incidentes automáticos, la parte de assessment de riesgos, ¿verdad? Los comportamientos a nivel de analytics, ¿verdad? Si yo tengo mis empleados, yo puedo monitorear cuál es el comportamiento de mis empleados en mi empresa y ver patrones de, por ejemplo, que no estén accediendo quizá a alguna página no autorizada por la compañía, que no tenga que ver nada con sus funciones como empleado, ¿verdad? Y cosas como esas. Como bien vimos los beneficios, también hay desafíos, ¿verdad?
La parte de seguridad lamentablemente sigue creciendo y pues es preocupante en ese sentido. Así que hay también unos desafíos que tenemos que atender. Tenemos la desigualdad en el acceso a la tecnología, riesgo de violaciones de privacidad y especialmente si no hay una educación clara a los usuarios. Recuerde que la seguridad normalmente empieza por nosotros los usuarios, ¿verdad? Eh, es importante que eduquemos a los usuarios en las compañías sobre las mejores prácticas de seguridad, ¿verdad? Para de esa manera, ¿verdad? Poder mitigar los impactos negativos que pudiera tener dentro de las empresas, ¿verdad? A nivel de information security, ¿ok? Eh, También es importante, y esto se menciona más adelante en la presentación, pero lo menciona ahora también, es importante que según la industria que nosotros trabajemos, también tratemos de hacer compliance con las regulaciones federales. En el caso de los hospitales, tenemos que velar que IPA se cumpla a cabalidad en todos los sentidos. Tenemos que asegurar, por ejemplo, si estamos trabajando con la banca, PCI DSS, que es una regulación que se enfoca en lo que es la seguridad de tarjetas de crédito, pues como la inteligencia artificial, yo me aseguro que cumpla con esas regulaciones. Ese es el desafío, ¿ok? Y hacia eso es que tenemos que movernos. La explotación de datos personales, cada rato vemos en las noticias breaches de seguridad de datos en diferentes entidades, en Estados Unidos, en Puerto Rico, también ha pasado mucho, en otros países, ¿verdad? Donde vemos que hay un leak de seguridad porque hubo una brecha, ¿verdad? De seguridad donde después, lamentablemente, se filtraron datos personales, seguro social, teléfono, correos electrónicos y direcciones físicas, la información bien sensitiva de las personas. Entonces tenemos que ver, ¿verdad? Ese desafío de cómo podemos tratar de proteger la información utilizando la inteligencia artificial. Y que haya transparencia y responsabilidad. ¿Okay? Es importante que si estamos desarrollando software, pues que ese software, el código, ¿verdad? Que se esté desarrollando, se desarrolle de una manera ética y responsable, ¿verdad? Siempre en cumplimiento con las mejores prácticas. Tipos de herramientas con IA en sistemas informáticos modernos, ¿verdad? Tenemos distintas herramientas, ¿verdad? Que se pueden utilizar. Y en la actualidad tiene un gran impacto en la industria en la parte de automatización. Ciertamente nos ayuda también a reducir el tiempo en el cual muchas tareas se hacen en las compañías, ¿verdad? Y reduce los errores humanos, en cierto sentido. Claro, siempre es importante que nosotros como expertos del tema validemos, ¿verdad? La información que ChatGPT nos presenta o cualquier otra herramienta, porque recordemos que no es perfecta, ¿verdad? La seguridad no es 100% perfecta, ni las herramientas, pero sí es de gran ayuda. Sistemas de cifrado avanzados, ¿verdad? La parte de criptografía, donde yo tengo una parte que tengo de llave pública y llave privada, ¿verdad? Cómo yo cifro esa data de tal forma que yo pueda tener esa data un poco más segura, pero utilizando los algoritmos de inteligencia artificial. Y los algoritmos de aprendizaje automático pueden también proveer información sobre vulnerabilidades que existan en la red utilizando la parte de cifrado, ¿ok? Donde yo pueda tener soluciones un poco más seguras, ¿verdad? Y de esa forma puede tener un mejor monitoreo de la red o de los sistemas que esté trabajando. Monitoreo de redes. Aquí yo puedo tener informes completos sobre todo. Yo puedo
preparar con inteligencia artificial un mapa donde la inteligencia artificial, según el escaneo que él haga de la red, me crea un mapa con los firewalls, todas las máquinas, los IP de las máquinas, eh, qué parches de seguridad tiene si alguno, y si no lo tiene, también me lo identifica, ¿ok? Y de esa forma entonces yo puedo monitorear la red y si tengo que hacer algún tipo de arreglo o mejora en mi sistema, pues poderlo hacer de forma eficiente, ¿ok? Y utilizan algoritmos de detección de anomalías para identificar comportamientos en la red donde el tráfico, ¿verdad? O donde exista algún tráfico sospechoso, ¿verdad? De intentos de ataque cibernético en un sistema de información. Y aquí tenemos una laminita, ¿verdad? Que nos presenta información referente a diferentes servicios, ¿verdad? Que normalmente tenemos en nuestras compañías, donde pues tenemos la parte de las cámaras, tenemos la parte de las finanzas, recursos humanos, el departamento de IT, las personas que trabajan con los récords médicos, electrónicos, si fuera el caso en un hospital o oficina médica, o los récords de los empleados, ¿ok? Cómo yo accedo a mi red, a mi centro de cómputo físico, si es por biometría, si es por llave, si es por tarjeta, ¿ok? Todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta, ¿verdad? Cómo desarrollar un algoritmo de inteligencia artificial que nos permita ser más certeros en esa parte. Y obviamente la parte de los clientes, muy importante, ¿verdad? Donde cómo yo puedo determinar el nivel de seguridad que tienen esos clientes. Cuán seguros son esos dispositivos en mi red, de tal forma que no me cree ningún problema. ¿Ok? El Data Loss Prevention, ¿verdad? Que es la parte de la prevención de pérdida de datos. ¿Ok? Donde yo necesitaría, ¿verdad? Tener un sistema de inteligencia artificial que me ayude con ese propósito, ¿verdad? Sin comprometer la seguridad, sin comprometer la privacidad de los usuarios, ¿verdad? Así que sea lo más llevadero posible, ¿verdad? Y sea seguro. Yo siempre recomiendo, ¿verdad? Aquí básicamente me muestra, ¿verdad? Para prevenir la pérdida de datos. Esto es un buen ejemplo de cómo lo podemos hacer desde la perspectiva de backups, ¿verdad? Se supone que en una red siempre haya un sistema de backup establecido donde yo tenga diferentes tipos de backup, ya sea semanal, mensual y diario, en los cuales los mismos usuarios también puedan tener sus propios backups. En la red, el administrador de sistemas también es responsable de hacer esos backups. Y a su vez, si yo tengo un sistema de cloud, puede ser cualquiera, Amazon Web Services, Azure, Google Cloud, cualquiera, el que la compañía decida, tener un resguardo también de datos ahí para si ocurre algún tipo de leak de datos, ¿verdad? O algún tipo de ataque cibernético, pues que sea lo menos peligroso en términos de que no se pierda la data, porque ya tengo una redundancia, ¿ok? Así que los backups son vitales. También hay herramientas de inteligencia artificial que nos pueden dar una ayuda para este propósito. Vamos a entrar ahora en un tema que yo considero sumamente importante también, y esto es algo que yo siempre comparto con mis estudiantes en los cursos que yo ofrezco de sistemas de información y también cuando yo estoy trabajando en compañía lo aplico. Y es la parte ética, ¿verdad? Las mejores prácticas de inteligencia artificial. ¿Ok? Aquí vemos una gráfica, básicamente, donde se ve, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto a nivel de Estados Unidos de cómo se ha ido, eh, ¿verdad? Inmiscuyendo lo que es la inteligencia artificial y cómo el gobierno está impulsando a que podamos adoptar, ¿verdad? Esta inteligencia artificial y podamos ciertamente, ¿verdad? Hacer buen uso de ella. Es importante que siempre busquemos las regulaciones
o leyes federales y estatales que nos apliquen en ciertas industrias. De hecho, en Puerto Rico hay un proyecto de ley, si no me equivoco, es la 0068, si no me equivoco, pueden buscarla en la página del Senado. Hay un proyecto de ley que se preparó este año como la ley de inteligencia artificial de Puerto Rico. Y lo que impulsa es eso mismo, ¿verdad? Que el gobierno pueda adoptar estas tecnologías que son importantes, ¿verdad? Que se puedan empezar a utilizar de tal forma, pero utilizarla de forma ética y en cumplimiento con regulaciones federales y estatales. En el caso de Europa, también tiene una ley, ¿verdad? Que se llama la Ley Europea de Inteligencia Artificial y establece un marco regulatorio para el uso de la inteligencia artificial y clasifica los sistemas en diferentes niveles de riesgos, niveles de riesgo bajo, nivel de riesgo mediano y nivel de riesgo alto. ¿Ok? Si no se cumple con estas regulaciones, pues ustedes saben, ¿verdad? Que hay unas sanciones que pueden ser multas de mucho dinero. ¿Ok? Así que es importante, ¿verdad? Que podamos cumplir con todo esto de forma eficiente. ¿Ok? Entonces, adoptar las prácticas éticas, ¿verdad? Primero, las compañías deben desarrollar, y esto es algo que yo siempre recomiendo, ¿verdad? Y es que dentro de las políticas y procedimientos que tenga la compañía, debe haber una política de uso y manejo de la inteligencia artificial, ¿ok? De forma ética. También en las organizaciones, como por ejemplo ISACA, ISA y otras, todas tienen un código de ética. Pues ese código de ética debe ir atado también a lo que es la inteligencia artificial y cómo se puede trabajar, ¿verdad? De tal forma que esto incluya la parte de la gobernanza, la parte de la gobernanza de datos, la gobernanza de Haití como tal, y que esto vaya alineado siempre a la misión y la visión de la compañía. ¿Okay? Otro aspecto importantísimo también que yo soy propulsor de esto, ¿verdad? Y como educador lo digo. Las compañías, y esto es algo casi mandatorio, las empresas tienen que invertir dinero en educación para sus empleados. No hay otra manera. O sea, para que los empleados puedan trabajar de forma responsable con estas herramientas, tenemos que educarlos y hacer talleres, seminarios, crear un plan, ¿verdad? Se recomienda que se haga un plan a nivel organizacional, ¿verdad? Donde eh, las empresas, ¿verdad? Puedan proveer seminarios, charlas, ¿verdad? Sobre la ética de inteligencia artificial, qué es inteligencia artificial como tal, cómo se puede implementar las mejores prácticas y cómo asegurar los sistemas de una forma eficiente. Y esto en todos los niveles, tanto los usuarios finales como también el personal de IT, ¿ok? Y los gerenciales también. O sea, todos deben ser capacitados en esta área. Y esto debe hacerse por lo menos una vez al año, ¿ok? De forma mandatoria o casi mandatoria. Ok, entonces, aquí, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos una gráfica donde podemos ver, ¿verdad? Los mecanismos de iGovernance, auditoría de AI, ¿verdad? Donde pues yo quiero asegurarme de que ese monitoreo o esa implementación de la inteligencia artificial vaya a tono con las mejores prácticas, con la ética, con las regulaciones federales y con las políticas. ¿Ok? ¿Cómo yo me aseguro de eso? Pues yo haciendo una auditoría, verificando que se cumpla con todo eso. ¿Ok? Así que las auditorías son importantes. Sí podemos auditar AI. ¿Ok? Y saca, ¿verdad? Como bien mencionó Alex al principio, está desarrollando unas capacitaciones para esa área más específica.
¿ok? Y también la parte de los procedimientos de seguridad y auditoría a nivel financiero, a nivel de asegurarnos que, ¿verdad? El ámbito de trabajo sea seguro y la parte de social science, ¿ok? Aparte que debemos también, ¿verdad? Recordar que la tecnología cambia todos los días. Tenemos que estar en constante evolución y constante estudio, ¿ok? Posiblemente han visto algunas de estas herramientas, ¿verdad? ChatGPT, Perplexity, Gamma, Google AI Studio, Gemini, Claude y Copilot, que son algunas de las herramientas más utilizadas a nivel general de inteligencia artificial, tanto a nivel personal como también a nivel corporativo y académico, en los tres renglones, ¿verdad? Aquí les presento unos casos de estudio, ¿verdad? Noticias que han salido donde se mencionan tanto aspectos positivos de la herramienta de ChatGPT en este caso, como también aspectos negativos, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que ChatGPT es una excelente herramienta para hacer imágenes, crear preguntas, ¿verdad?, etcétera, pero si no se utiliza correctamente, puede presentar también riesgos de seguridad. Por ejemplo, fallas en privacidad y cumplimiento, violaciones de los derechos de autor, ¿ok? Ataques de denegación de servicio, robo de modelos, propiedad intelectual y fuga de datos y vulnerabilidades, entre otros. ¿Okay? Entonces, de Gamma, Gamma para los que no saben es una herramienta que se utiliza para crear websites y presentaciones en menos tiempo utilizando inteligencia artificial también. Pues aquí salió una noticia donde se reportó un abuso de la plataforma de Gamma en un incidente de phishing, ¿verdad? ¿Saben qué es phishing, verdad? Que es tratar de engañar a una persona mediante un correo electrónico que te llega con un enlace que es falso, donde la persona pone una información personal y entonces lamentablemente se expone a robo de datos y robo de dinero, entre otras cosas. Y esto puede, pues, posiblemente también crear ataques de ransomware, ¿verdad? Donde pues, te piden dinero a cambio de las máquinas. Pero Gamma se utilizó para eso. ¿Okay? Gamma es excelente. No sé si alguien de la audiencia la ha utilizado. Yo personalmente lo utilizo mucho y me permite, ¿verdad?, crear presentaciones interactivas utilizando la inteligencia artificial. Es muy buena. Se las recomiendo. ¿Okay? A nivel empresarial, también hay otras herramientas también que existen, ¿verdad? Santiago en el 2024 menciona algunas herramientas que usted puede utilizar para automatizar procesos y mejorar la ciberseguridad en las empresas. Existen algunas como por ejemplo Darktrace, está Microsoft Copilot Security, Cisco Secure IPS, IBM Resilient y otros adicionales, ¿verdad? Cuestión de uno, ¿verdad? Según la compañía que uno esté trabajando, mirar, ¿verdad? En términos de cuáles son las necesidades, ¿verdad? De la empresa en términos generales, ¿verdad? Para escoger una solución que sea eficiente para esa empresa. ¿Ok? Gerardo, una preguntita, Sí, aprovechar que tú eres de la academia, pero sí, también eres un profesional de sistemas de información. Te quería preguntar en cuanto a estos niveles, a estos asuntos de propiedad intelectual, de derechos de autor. eh, ¿Tú crees que hay alguna consideración que una organización debería tener en cuenta de que si tiene un empleado utilizando estas herramientas de inteligencia artificial para generar contenido, generar informes, hay algún asunto ahí que pueda crear preocupación desde la perspectiva de propiedad intelectual o derechos de autor? Sabemos que a veces se genera un documento, ese género se hace público y un competidor lo ve y ve que se infringió alguna de esas
patentes que tengan registrados, documentos que tengan registrados, pues, ¿verdad? Podría pasar algo. Pero ¿cómo tú lo ves desde la academia? ¿Cómo se está atendiendo ese asunto de la propiedad intelectual, de los derechos de autor en el uso de la inteligencia artificial? Excelente pregunta, Alex. Gracias por eso. Básicamente, por lo menos desde la perspectiva de lo que es los derechos de autor, yo a mis estudiantes en todos mis cursos les digo, y esto también yo lo incluyo como parte de las reglas de mi curso, usted puede usarla. ChatGPT, pueden usar Perplexity, pueden usar cualquier herramienta, pero no podemos dar por sentado lo que dice ahí necesariamente, ni tampoco podemos copiar exactamente lo que dice ChatGPT. Nosotros como personas, como profesionales, tenemos que, número uno, leer la información, tratar de obtener fuentes confiables, que de hecho ChatGPT también lo hace, te crea las referencias en APA, pero debemos leer la información y entonces obtener los puntos más importantes de esa data y entonces crear nuestra propia, ¿verdad? Nuestro propio documento eh, para no violentar esos derechos de autor ¿verdad? Ni la propiedad intelectual. En cuanto a las patentes, si hay una información confidencial, es importante, número uno, que los empleados, número uno, se eduquen, ¿verdad? Que la compañía tenga una política establecida de inteligencia artificial y de propiedad intelectual, ¿ok? Donde la empresa le diga al empleado qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer, ¿ok? Y que el empleado esté aware, ¿verdad? Que está al tanto de que tiene que tener mucho cuidado con la información que divulga, con la información que prepara, y si va a preparar informes de información, eh, perdón, que sea confidencial, ciertamente, en muchas ocasiones hay que pedir permiso por escrito a esas entidades, a esas compañías, y luego entonces de tener ese permiso, entonces mencionarlo, pero citando que esa información es de la fuente primaria, ¿verdad? Que menciona. Así que yo creo que desde esa perspectiva, ¿verdad? Se puede mitigar un poco ese riesgo. No lo podemos eliminar 100%, ¿verdad? Pero sí, por lo menos desde esa perspectiva, pues yo creo que eso sería una alternativa. Ahora, más temprano en tu presentación mencionaste que una de las ventajas y creo que en eso podemos coincidir bastante, la mayoría de los presentes esta noche, es que uno de los beneficios de utilizar herramientas de inteligencia artificial es la automatización, ¿verdad? Que te logra leer, conectar diferentes datos, el nivel de cybersecurity, pues logra analizar, ¿verdad? Diferentes patrones, reconocer lo que es el comportamiento no atípico, ¿verdad? En los sistemas de información o en las redes, ¿verdad? Y tenemos estos sistemas de inteligencia artificial, estas herramientas que traen muy buenos beneficios, pero en cuanto a la automatización, yo te quería preguntar a ver cómo tú lo ves desde tu perspectiva, el si este sistema, vamos a poner un escenario, ¿verdad? Los de auditoría y cybersecurity nos encantan los escenarios, ¿verdad? Siempre estamos paranoicos mirando hacia el futuro y planeando para tratar de prevenir o mitigar. Y vamos a imaginar que tenemos un sistema de inteligencia artificial que me va a examinar unos datos y en base a eso, pues va a determinar si las personas son elegibles para recibir unos ciertos beneficios, ¿verdad? Para no entrar en nada en específico. ¿Qué una organización debería que hacer para tratar de establecer algún tipo de control, tratar de asegurarse que ese algoritmo de la herramienta de AI está corriendo sin prejuicio, está corriendo de forma transparente y que no se queden algunas personas, ¿verdad? Que no hayan entrado en el beneficio porque tal vez cuando configuraron el algoritmo, pues a lo mejor dejaron unos parámetros, ¿verdad? No muy claros. ¿Hay alguna recomendación para alguna organización de que se utilice una herramienta
para este tipo de funciones, para automatizar, para ver conceptos de elegibilidad. ¿Hay algunas recomendaciones que tú puedas de la parte de la transparencia, de los algoritmos, de los procesos? Mira, yo te diría que, número uno, debe haber un equipo que esté mirando esos algoritmos constantemente, ¿verdad? Que esté mirando cómo está construido ese código. Porque muchas veces cuando ocurren errores de automatización, pues se corrigen dentro del código, ¿verdad? Yo tendría unos programadores que me ayuden a identificar esos patrones. Y también, pues, obviamente, atarlo con la política, ¿verdad? De manejo y uso de los sistemas y y la transparencia, pues yo creo que se puede ver desde esa perspectiva. Ahora, ¿quién asume responsabilidad en cuanto al resultado de una herramienta de inteligencia artificial? ¿Lo utiliza la compañía que está haciendo uso de la herramienta, el empleado que está ejecutando la tarea o la compañía que está proveyendo el servicio de inteligencia artificial? Pues como sabemos, ahora muchos de los servicios están corriendo todos en la nube, ¿verdad? Así que cualquier tipo de organización puede acceder a Sí. estas plataformas y utilizarlo. En el caso que hayan errores de la interpretación de los datos, ¿cómo está esos asuntos de la responsabilidad de lo que hayas escuchado en tus múltiples talleres que has tomado de AI? Mira, En, yo en pienso términos de que a quién se le adjudica responsabilidad, si la AI falla, ¿quién es responsable? El algoritmo, el programador, el proveedor del servicio, la compañía o el empleado? Si AI falla, ¿a quién despedimos? eso, bueno, eso depende, porque puede haber, ¿verdad? Múltiples factores, ¿verdad? Lo más importante aquí es el contrato que establece, ¿verdad? Cuando una compañía establece un contrato con una entidad que provee esa herramienta de inteligencia artificial, cuando falla, ahí es que se tiene que establecer quién es el responsable, ¿verdad? Desde mi perspectiva, yo pienso que depende. Depende el escenario, depende la contratación. Ciertamente, claro, la compañía que lo desarrolla sí tiene responsabilidad porque fueron los que lo desarrollaron y tienen que asegurarse de que los parámetros estén configurados de acuerdo a la necesidad de la compañía. O sea que en ese sentido yo pienso que el proveedor, ¿verdad? El que desarrolló la herramienta, en ese caso pues tendría más responsabilidad. Pero también la compañía, dentro de sus políticas, tiene que asegurarse de que funcione correctamente. Y si hay una falla, pues atenderlo directamente con el proveedor. Claro que sí, muy importante. Entonces, para verlo, continuar viéndolo desde de la perspectiva tuyo de la academia, que obviamente la inteligencia artificial, obviamente es una herramienta que nos está ayudando, pero también es algo que continúa en investigación, ¿verdad? Ya que estamos en ese Sí, proceso de integrarla a los diferentes sistemas que tenemos. Tú sabes que a veces se comenta que esto de la inteligencia artificial, en cierto modo, podría reducir plazas de trabajo, como también podría crear lo he nuevas. escuchado mucho, sí. Ujú. ¿Verdad? ¿Cómo la academia ve ese punto de vista? Pues mira, ¿verdad? La academia, desde lo que yo he visto hasta ahora, ¿verdad? Siempre está ese miedo de que la inteligencia artificial sustituya a las personas. Yo pienso que no lo sustituye, siempre y cuando ¿verdad? Los estudiantes o profesionales adopten, ¿verdad? El uso de la inteligencia artificial dentro de su rama de estudio. Ciertamente, si no la aprenden, ¿verdad? Pues ese empleado, pues lamentablemente se va a quedar un poquito rezagado. Y en términos de contratación en una compañía, ¿verdad? El profesional que tenga más conocimiento en esa área, pues obviamente tiene más posibilidades de empleo. Pero no creo que vaya a sustituir como tal un empleado, sino que más bien lo complementa.
Excelente punto de vista. Y tú que eres profesor universitario y obviamente estás preparando a la nueva generación de cyber security professionals y de diferentes profesiones en el campo del sistema de información, ¿qué recomendaciones tú le das en la noche de hoy tenemos estudiantes de la Universidad de Puerto Rico que par- eh, eh, estuvieron participando del IT Ball, que fue hace unos meses atrás, estudiantes jóvenes de tercer año de universidad o segundo año, y estuvieron haciendo unas aportaciones increíbles ahí en ese evento. Y tenemos unos cuantos de ellos conectados en la noche de hoy, reconozco unos cuantos por los nombres. Te quería preguntar, para esa nueva generación que, ¿verdad? Que se está desarrollando, que están a punto de graduarse en un añito o dos, ¿qué recomendaciones tú le das en términos de las destrezas? ¿Qué destrezas ellos deberían ir buscando, verdad, para ir puliendo? Nosotros buscamos siempre las certificaciones, buscamos grados académicos, pero ahora la inteligencia artificial pues ha cambiado un poco el juego, ¿verdad? Así que hay que innovar, hay que tratar de adelantarse a lo que viene y a todas las buenas innovaciones. ¿Qué recomendaciones tú le darías a esos jóvenes? Bueno, ciertamente aprender más sobre el tema de inteligencia artificial es un must. O sea, es bien importante, ¿verdad? No podemos perder eso de perspectiva. En adición a eso, siempre los fundamentos de informática, ¿verdad? Que sepan un poco de programación. ¿Y por qué la parte de programación? Porque para desarrollar scripts y automatización de procesos en inteligencia artificial se utiliza mucho lo que es la programación, especialmente en Python. Python es un lenguaje que es bien utilizado hoy en día y es bien llevadero para eso. Eh, la parte de redes, si es que esa persona, ¿verdad?, se quiere desarrollar en esa área, o seguridad. Yo soy una persona que a mí me encanta seguir estudiando, me gusta leer mucho sobre los temas de auditoría, inteligencia artificial, seguridad. Yo me mantengo todo el tiempo estudiando, buscando seminarios, buscando formación formal, ¿verdad? Certificaciones. Incluso dentro de mi doctorado también estoy buscando investigar más sobre ese tema. Así que me parece excelente, eh, ¿verdad? Que los estudiantes quieran seguirse desarrollando dentro de esa área. Hay que mirar un poco el área de programación, de algoritmos, de bases de datos, por lo Sí, menos aquellos que ciertamente, estén claro. en el área de sistemas de información. Eh, Correcto. Excelente recomendación. Y en cuanto a, yo siempre recomiendo, por ejemplo, a mis estudiantes que no solamente se enfoquen en su disciplina, pero también en las otras que apoyan. Y algo que tú comentaste que fue bien interesante y es sobre las leyes, ¿verdad? Sobre la ley de Puerto Correcto. Rico de inteligencia artificial. En los estados está ocurriendo lo mismo. Europa también está trabajando diferentes legislaciones. Así que siempre es bueno, ¿verdad? De que aparte de la disciplina que ellos se están desarrollando en el campo de sistemas, auditoría, cybersecurity, manejo de riesgos, es que también tengan un conocimiento adicional sobre contratación, sobre contratos, vendor management, sobre las leyes, ¿verdad? El poder interpretar lo que son los contratos, los términos y servicios y esas herramientas. Te quiero hacer una última preguntita. Como tú sabes, la inteligencia artificial, algo que tú mencionaste ahorita, fue sobre Big Data, ¿verdad? La inteligencia artificial, al ser un sistema en base de un algoritmo que se está alimentando de diferentes fuentes de información, pues sabemos que Big Data es uno de ellos, ¿verdad? Que fueron de esos primeros conceptos que ya hemos estudiado hace unos añitos. Te Ujú, pregunto, ¿tú ves algún tipo de preocupación con el tipo de datos que alimenta la inteligencia artificial? Puede tener, no hay problema alguno con que se alimente de cualquier cosa de la base de datos del Departamento de Seguro Social, del Departamento de Salud, de la academia. No ven ningún inconveniente con eso de que entre más alimentemos la inteligencia artificial con datos, mejor va a poder predecir y ser más funcional. ¿O tú ves alguna preocupación de parte de la academia y de las investigaciones con el tipo de datos
o qué tan sensitivos son los datos que estamos alimentando estos sistemas de AI? Bueno, yo pienso que sí es bueno alimentar la inteligencia artificial con data, pero sí, ciertamente debe ser data que sea permitida, ¿verdad? Debemos tener un poquito de cuidado desde la perspectiva de lo que es la privacidad de quizás datos que son confidenciales, pues no incluirlos, ¿verdad? No necesariamente. Pero, ¿verdad? Siempre que se haga de una forma ética, pues no debemos. Te nos fuiste ahí, Gerardo, ahí se te fue un poquito la señal. ¿Me escuchan ahora? Ay, si tú quieres apaga la cámara, sabemos que a veces el internet en Puerto Ok, Rico sí, tiene sus momentos, sí, ahora, ahora sí, 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 para escucharte mejor por lo menos, sí. ok. Sí, nada, estaba mencionando, ¿verdad? Que sí es bueno alimentar la inteligencia artificial, pero siempre y cuando sea con data que sea permitida, ¿verdad? Datos que sean más confidenciales, pues tendría un poquito de cuidado, básicamente. Sí, excelente, excelente. Puedes continuar, creo que te queda un slide más, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Adelante. Sigo por acá. Deme un segundito. Ok. Bien, pues como reflexión final, ¿verdad? Para ir culminando la presentación, les doy este pensamiento. AI is your ally and a powerful ally it's it. Mediante la innovación y la colaboración, ¿verdad? De inteligencia artificial podemos tener unos sistemas de información que sean más robustos. Yo siempre valoro lo que es este tema y les exhorto a ustedes para que continúen, ¿verdad? Estudiando y profundizando sobre este tema tan importante para todas las organizaciones. Si no hay dudas o preguntas adicionales, quiero dar las gracias a Isaca Puerto Rico por la oportunidad de haber sido recurso en esta noche. Espero que les haya gustado la presentación, ¿verdad? Que hayan aprendido y quedo siempre a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo, de parte de toda la membresía de ISACA y de la Junta de Directores de ISACA Puerto Rico. Queremos agradecerte por por tu participación. Sabemos que como académico, como parte del doctorado que estás realizando, pues investigas todos estos asuntos de inteligencia artificial y te codeas con toda la academia en esos asuntos. Así que te agradecemos que te hayas tomado este tiempo para compartir con nosotros. Recuerden que pueden seguir a Gerardo en sus redes sociales, en la página de LinkedIn. Ahí van a ver la información de él. También se compartió en la página inicial. Si aprovechamos, si aún no tienen los datos de la página de Isaca Puerto Rico de Instagram, no olvides visitarnos en nuestra página de Facebook y sigue nuestro canal de WhatsApp. Igualmente le puedes escribir a este servidor, su director de educación, a través de LinkedIn o a través del email de Isaca Puerto Rico a Gmail, que yo también tengo acceso a ese email y estar pendiente y cualquier duda que tengan, si los CPE no se reflejan o cualquier duda escriban, que yo cada cierto tiempo, no lo miro todos los días, pero lo miro y le respondo y pues estamos pendientes a que sus CPE se les reflejen. Repasando para los que no estuvieron al principio, recuerde que ISACA ya tiene disponible la certificación de AI, se llama ISACA Advanced in AI Audit, especialmente diseñada para los que ya tienen CISA o los que tienen la CIA del Instituto de Auditores Internos o el CPA. ¿Verdad? Y tiene otros requisitos que lo pueden ver en la página de ISACA. Y para la gente de seguridad, los de Cybersecurity, para que no se pongan celosos, ¿verdad? Que todo es auditoría, pues la de seguridad también se está desarrollando. Advancing AI Security Management está en proceso, así que no pierdan la oportunidad. Es dirigida para los CISM o CISSP, así que no pierdan la oportunidad de ser de los primeros certificados en inteligencia artificial. Bueno, sin más preámbulos, les deseo una excelente buenas noches y nos veremos en la próxima.